Se acaba una nueva semana y nos encontramos con el buen dato que ya los ETFs de Ethereum fueron aprobados. Ya está autorizado el lanzamiento de esos ETFs, pero vamos y vemos y todavía no han arrancado a operar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando con todo este tema? Primero que todo es que acá, como vemos en la página, nos damos cuenta que los ETFs de Ethereum ya tienen una aprobación por parte de la SEC, que están acá en la página de Investopedia, dan el dato que ya están aprobados, que ya fueron aprobados los 19.4, que ya se pueden negociar en el NICE, en los diferentes exchanges, en el CBOE. Acá dice NICE Arca, se pueden operar, en el CBOE se puede operar en Nasdaq, de acuerdo a cómo ya se hayan inscritos o cómo esté el proceso. Lo que falta es que estos 8 emisores diferentes que están en ese proceso, en esa guerra para quedarse con una cantidad de plata gigantesca que va a entrar, tienen que actualizar el formulario S1. Y es importante hacer mención de este formulario S1. Cuando la SEC le solicitó a estos fondos radicar el formulario S1, igual que pasó para Bitcoin, es porque los considera que no son activos, que no son securities, que no son valores. Si fueran unos valores, unos activos, de ahí en adelante tendría que utilizar un formato diferente. Creo que acá sale en la página, en este artículo, no sale exactamente en esa página, sino en otro, después se los hago llegar para que ustedes entiendan cuál es la diferencia. Pero si ya radicaron el S1 dentro de un activo de los ETF, ya se consideraría que Ethereum no es un valor. ¿Qué pasa con XRP? Tampoco será un valor. ¿Qué pasaría con Dogecoin, por poner cualquier ejemplo? Tampoco sería un valor, porque todos estos ya van dentro de esa bolsa gigantesca de las criptomonedas. No considero yo que vayan a pensar que Ethereum tenga un privilegio mientras que XRP, que Solana, que todas las demás no tengan esa posibilidad. Se le puso color gallina, esta situación, color piel gallina, a este señor de Gary Gensler, donde va a haber un conflicto gigantesco si empieza a seguir a los demás criptomonedas, a los demás proyectos, demás empresas gigantescas que están con estos proyectos de monedas, tokens y criptomonedas, los considere un valor. Posiblemente te pueda sancionar a los exchanges por negociar de alguna manera, por tener cualquier cosa, pero se le puso complicada la situación a la SEC. Y creo que a pesar de todo esto, si no hubiera sido Ethereum, si no hubiera sido XRP al inicio, no creo que estaríamos en la misma situación. Le hubieran dado mucho palo a XRP. Mientras tanto, vemos que el gobierno, que algunos congresistas han presionado para la selección de Ethereum como un activo dentro de lo de estos ETFs. Acá se complica la situación un poco y vamos a ver entonces cuáles son los emisores de los ETFs que van a estar aprobados de ahora en adelante en la SEC. Entonces, perdón, de aquí en adelante en los diferentes mercados. Vemos que aquí en esta página sale la lista exacta para que no se me pase ninguno. Está aprobado BlackRock con Larry Flynn como director. Está aprobado Grayscale, que también ha tenido una labor gigantesca a pesar de esas salidas masivas que han tenido sus fondos de Bitcoin. Está ARK Invest con Cathie Woods ahí enfrente. Está Fidelity, que es una de esas gigantescas empresas. Está también Vanek, otra gigantesca. Hashdex, la verdad no la conozco mucho, pero pues creo que está dentro de las muy, muy grandes. Está Franklin Templeton, que es en Colombia es uno de los tenedores más grandes de los TES o los títulos soberanos del país, Invesco, y por último está Bitwise. Estos son los 8 fondos más grandes o los 8 fondos que están inscritos para radicar su S1 y que empiecen a tradear en cualquier momento. Y les quiero mostrar hoy cómo estamos con respecto a los ETFs de Bitcoin para que sepan hoy domingo 26 de mayo, perdón, ¿cómo estamos? Estamos en 13.689 millones de dólares invertidos en los diferentes ETFs de Bitcoin. Aquí sale la salida masiva de Grayscale y la entrada masiva de todos los demás, incluido BlackRock, que lidera la patota con 16.353 millones de dólares en Bitcoin. Pero
Acuérdense este dato que lo he dicho varias veces en los videos. Esa cantidad de bitcoins que se han comprado en estos momentos superan los 15.500 millones de dólares en bitcoin. Perdón, estos son más de $1 billón en dólares, más de $1 billón que superan los 15.500 bitcoins. Y en esta suma de todos estos, eso significa que supera casi en 7 veces la cantidad de bitcoins emitidos en los mineros. Eso es claro que se están chupando la cantidad de activos disponibles en el mercado y por tanto considero que en un futuro cercano ese precio de Bitcoin se va a disparar. Pero bueno, acá no estamos para ir al detalle de Bitcoin y lo demás, sino quiero compartirles esta página. Aquí se va a ver los sitios de Ethereum en un futuro cercano. Aquí también veremos en esta misma página o en la página de al lado, vamos a ver los ETFs de XRP y los de Solana seguramente. Vamos a entrar a más noticias, más detalles antes de seguir y generar más información para todos. Trump llegó a decir antes del discurso que tuvo frente a los libertarios, dijo que su país debe ser el líder en la industria de las criptomonedas. Es lógico, él no quiere que esta cantidad de plata que se genera en este mercado vaya a otros países y además quiere controlar y quiere visibilizar su país en el manejo de esta cantidad de activos. Es muchísima plata que se negocia, muchísima plata que se va en este mundo. Miren, aquí otra noticia igual, donde él se compromete con el mundo de las criptomonedas a respetar los derechos de la autocustodia, de las promesas hechas para tener autocustodia y tener beneficios. Ya acuérdense que en Oklahoma ya se puede hacer, ya el Estado lo permitió y ahora falta es que llegue un presidente que sea más pro cripto y que va a llegar seguramente y no creo que Joe Biden le gane a este crack. Entonces, pasemos ahora a ver qué está pasando con XRP y lo que dije la semana pasada, pero lo repito, prefiero insistir en estos temas. Coinbase en Nueva York va a utilizar otra vez o va a poder negociar otra vez XRP. Esto es porque ya se permitió dentro de los exchanges de Nueva York que se utilice esta moneda. Ya se le quitó ese veto que tenían y van a poder volver a negociarse y realizarse XRP. Esto va a ser un ingreso masivo y seguramente van a venir muchas más noticias con respecto a XRP en Nueva York y en los Estados Unidos con esa evolución de los ETFs. Pero yo insisto, no entiendo por qué hay una injerencia tan importante para Ethereum y que XRP lo miren de otra forma. Entonces uno ve, a ver, ¿qué es lo que está pasando con ese juicio de Ethereum Foundation? Me puse a buscarlo y casi no encuentro nada de información. La información está oculta, es difícil de que aparezca, pero en cambio de XRP se sabe todo, todo el mundo lo sabe, están atacándola por todos los flancos. Yo pongo un video de XRP y me ataca todo el mundo, no entiendo qué es lo que pasa. Yo voy con XRP hasta el final, estoy convencido y mañana compro más aquí porque creo que Ripple y todo lo que están creando vale la pena. Fíjense lo que están creando acá en Brasil, en Sudamérica. Ripple lanza un fondo en Brasil para que las pymes adopten el XRP Ledger, incluso amigo de Ethereum Virtual Machines, donde van a apoyar el lanzamiento al lado del Banco Central de Brasil, donde va a haber un sistema regulatorio donde apoyen las nuevas empresas, subsidiándolas con entre $10.000 y $200.000 durante un año para que utilicen su tecnología y crezcan de la mano de Ripple con este fondo que se llama Ripple Brazil Fund, que viene con toda y que creo que trae cosas buenísimas. Si Latinoamérica se junta de esto, en Brasil es un país más grande que todo el resto de Latinoamérica, es muy importante que crezca. A mí me parece que falta mucho para que ellos crezcan y que traen cosas muy, muy interesantes. Esto expandiría el mundo portugués y de paso, hablando de portugués y de Portugal y de Latinoamérica, los quiero invitar a que utilicen a BitGet, que es el patrocinador de este canal y que trae cosas buenísimas como este trading de futuros sin riesgo, con 100% de cobertura. Y según la frase que dicen ahí, tú operas, nosotros te cubrimos, aprovecha y gana, BitGet cubre tus pérdidas. Esta promoción va desde el 22 de mayo hasta el 6 de junio del 2024 y trae cosas interesantísimas. Fíjense que trae para todos los que vivimos en países de habla hispana y portuguesa,
trae una cosa buena para los nuevos usuarios. Esos usuarios que cumplan con ser nuevos en el trading de futuros en la campaña de Bitget, que vivan en estos países hispanos y portugueses, que los usuarios deben completar la verificación de identidad, es muy interesante y muy bueno. Y van a tener cómo cubrir a los primeros 10.000 usuarios en esta campaña de trading de futuros dentro de Bitget. Además, trae una cantidad de cosas interesantísimas. No se pierdan las oportunidades que tienen de operar, digamos, aquí en la pantalla y poder tradear todo lo que ustedes quieran en Bitget, en futuros, en spot, con copy trading, con demo trading, también pueden tenerlo. Pueden utilizar el mercado o premercado OTC, donde uno va comprando y vendiendo las monedas que van a salir al mercado en un futuro cercano. Acá vemos, digamos, puntualmente cómo va el precio de XRP, va en 53.2 centavos, va creciendo, va subiendo, va potente y creo que tiene de todo para seguir creciendo. Les tenía más análisis y me parece interesante compartir y corroborar dos tendencias diferentes. Primero está un analista que se llama Ariaman y que trae cosas interesantes sobre el precio que va a parar la tendencia positiva según su análisis y va a declinar, y aquí explica por qué. Hay un movimiento de los long-term holders o los tenedores de largo plazo de los tokens de XRP que han ido moviendo sus monedas, y muchas veces cuando mueven las monedas desde sus billeteras frías, como es el caso de mi XRP, de mi Ledger o de mi tarjeta Tangent, la cual también les recomiendo que revisen y usen. Cuando las mueven desde estos ledgers y estos billeteras frías hacia los exchanges, muy posiblemente es porque quieran vender sus activos. Y eso es lo que está diciendo acá, que hay movimientos de esos tenedores de largo plazo y que además hay menos billeteras teniendo el activo en sus billeteras. Claro, ha sido un momento muy difícil porque todos estamos esperando que liberen a Ripple de ese juicio tan injusto, en mi parecer, que ha tenido frente a la SEC, donde la SEC ha hecho y ha deshecho, en cambio a otros no los ha atacado, y donde a Ripple le ha dado tan duro. Puntualmente considero que este nivel de los 53-54 centavos termina siendo un piso, y lo que vamos a ver es a futuro el precio subir y subir y subir y estancarse por ahí a los 66 centavos, que era el video que yo veía esta semana, el análisis que había hecho esta semana de XRP. A ver si lo tengo abierto. A ver si lo tengo abierto. Qué pena con ustedes. Me voy y busco. Lo tengo. No lo tengo abierto en este momento, pero veía que el nivel de resistencia podría ser los 66 centavos y que de ahí en adelante vamos a ver movimientos tan importantes como los que relaciona este análisis, que creo que es mucho más potente que el que acabamos de ver. Acá hay un analista financiero que predice un rally masivo en cuanto al precio de XRP, y no solamente él lo está hablando, lo habla Greg, que también es muy bueno, y este señor predice que va a haber un movimiento de aquí a 6 meses si se mantiene ese precio, y que pudiéramos llegar a los 93 centavos, que fue el high de julio del 2023, siguiendo esa decisión favorable en el juicio que tuvimos de la jueza Torres, y de ahí en adelante pudiéramos ver un incremento mucho más fuerte cuando analicemos que el MACD puede mostrar niveles positivos, como llegar a diferentes niveles hacia arriba, pero muy arriba, que creo que no es difícil que lleguen hasta allá. $96, $2.80. Hay un nivel previo a esto que no sale aquí, que hablan de los $6, y otro dólar acá de $15, otro nivel de $15 que habla ECRAC en su análisis técnico, que siempre me gusta compartirlo. Él es un tipo durísimo y que muestra que según esa segmentación, según esos movimientos en años anteriores, en el 2021, se puede ver que ese mismo movimiento puede subir drásticamente en este momento, a pesar de ese movimiento muy lateral que hemos visto últimamente en las monedas. Sumado a esto, nos encontramos con esta noticia de la semana pasada, que es importante resaltarla y recalcarla, que Coinbase se une a Meta, a Ripple y a otros para convertir el fraude en línea.
Esto nos llama mucho la atención porque no se está quedando atrás Ripple en unirse a los grandes para ayudarle a potencializar esa protección a los usuarios para que no haya robos. Estamos desesperados de esos fraudes, estamos desesperados de esos rug pulls, de esos scams, de todas esas cosas que no le sirven al mercado. Mm, y creo que hasta aquí vamos a llegar con el video, analizando fácilmente los niveles de XRP. Como decimos, está la gráfica clara, no hay ningún rollo. XRP estamos esperando que se acabe el juicio y que puede alargarse hasta julio. Obviamente, si esto llega a pasar, el juicio da claridad. De aquí a julio vamos a ver que en el bull run vamos a estar liberados de tanto ruido y va a ser esa moneda que va a dispararse. Después de estar en esos niveles de los 53 centavos, entre los 60 y los 50 centavos, vamos a ver a XRP fácilmente superando el dólar 96, superando los 2 dólares con 80 y aproximándose a los 5 dólares. Si llega a los 5 dólares, estaríamos viendo un proyecto que vale más que Ethereum, que vale más de 500 billones de dólares, que es muy factible. El volumen transado sobre XRP se va a disparar en el futuro cercano. No les hablo más, los dejo acá para que descansen, les doy las gracias por su tiempo, les invito a que miren Bitget, el patrocinador del canal. Me pongo muy contento de trabajar con ellos en muchos proyectos diferentes y ese proyecto que les dije de poder ensayar su trading con futuros y que les cubren las pérdidas, se me hace genial. Nos vemos en la próxima. Pasen buena noche.